Yes, ladies and gentlemen, bendecido domingo. Como siempre damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por los estudios, por el empleo, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y en este caso le vamos a colocar por nombre Jehová estaba con José. Vamos a basarnos en las escrituras que están en Génesis 37 al 41. Amados hermanos y hermanas, hoy vamos a explorar una de las historias más conmovedoras y significativas de la Biblia. La vida de José, hijo de Jacob. La frase clave en nuestra reflexión será: Jehová estaba con José. Esto lo podemos ver en Génesis 39:2. Este pasaje nos muestra cómo Dios estuvo presente en cada momento de la vida de José, desde su juventud hasta su ascenso al poder en Egipto. En un mundo lleno de incertidumbre, esta historia nos recuerda que, sin importar nuestras circunstancias, Dios está con nosotros. La presencia de Dios en la vida de José no solo lo sostuvo en sus pruebas, sino que también lo llevó a cumplir un propósito mayor. Reflexionemos juntos sobre cómo la fidelidad de Dios se manifiesta en nuestras vidas hoy en día y cómo podemos confiar en su plan, incluso cuando enfrentamos dificultades. La vida de José nos ofrece valiosas lecciones sobre la presencia constante de Dios en medio de nuestras pruebas. El contexto histórico y cultural de la vida de José nos ayuda a entender mejor su historia. Durante el Imperio Medio de Egipto, una época de prosperidad y estabilidad, José, un hebreo, logró alcanzar una alta posición de influencia. Este entorno es crucial para comprender cómo Dios obró en su vida. Las pruebas que enfrentó José nos enseñan cómo confiar en Dios en tiempos difíciles. A través de sus experiencias podemos ver cómo Dios estaba trabajando en su vida para un propósito mayor. José era el hijo favorito de Jacob, lo cual despertó envidia en sus hermanos. Esto lo podemos ver en Génesis 37, 3 y 4. Lo vendieron como esclavo a mercaderes ismaelitas. Esto lo podemos ver en Génesis 37, 28. Aunque esta traición fue dolorosa, Dios tenía un propósito mayor, como dice en Romanos 8, 28. Dios usa todas las cosas para bien. En nuestras vidas también podemos enfrentar traiciones y dificultades que no entendemos. Pero debemos recordar que Dios puede usar incluso nuestras peores experiencias para bien. La traición de los hermanos de José nos enseña a confiar en la soberanía de Dios y a esperar en su propósito, incluso cuando enfrentamos el dolor y la injusticia. Al reflexionar sobre esto, me acuerdo de una experiencia personal. Cuando salí del ejército, encontré difícil adaptarme a la vida civil. Enfrenté muchas decepciones y desafíos. Pero con el tiempo entendí que Dios estaba preparando mi camino hacia el ministerio. Así como José no podía ver el propósito divino detrás de su traición, nosotros también debemos confiar en que Dios tiene un plan, incluso en nuestras dificultades más grandes. Charles Spurgeon, un reconocido predicador y teólogo del siglo XIX, dijo sabiamente: Dios nunca permite que sus hijos sufran sin un propósito. El sufrimiento nos hace más parecidos a Jesús y nos prepara para su reino. Esta verdad se refleja claramente en la vida de José. Su sufrimiento fue una preparación para el papel que Dios le tenía reservado. Al llegar a Egipto, José fue vendido a Potifar, un oficial del faraón. Esto lo podemos ver en Génesis 39:1.
A pesar de ser un esclavo, Jehová estaba con José y fue varón próspero. Esto lo podemos ver en el versículo 2 de Génesis 39. Potifar vio que Dios estaba con José y lo puso a cargo de toda su casa. Esto lo podemos ver en Génesis 39, 4 al 6. Esta prosperidad no fue casualidad, fue una manifestación de la presencia de Dios en la vida de José. Dios puede prosperarnos en medio de nuestras circunstancias más difíciles. Cuando confiamos en Él y nos mantenemos fieles, Él puede bendecir nuestras obras y darnos éxito. Incluso en situaciones adversas, la prosperidad de José en la casa de Potifar nos recuerda que Dios está siempre con nosotros, bendiciendo nuestro trabajo y guiándonos hacia su propósito. Recuerdo cuando empecé mi carrera pastoral, y esto lo estoy leyendo así en primera persona, porque es algo que escribió una persona, un pastor, ¿ya? Y del cual me estoy basando para este estudio. No fue fácil al principio, y muchas veces me sentí como un extranjero en mi propia comunidad. Pero a medida que perseveraba y confiaba en Dios, vi cómo Él prosperaba mi ministerio. Al igual que José, debemos recordar que Dios puede bendecirnos y prosperarnos, incluso en tiempos de dificultad. John Calvin, un influente teólogo de la Reforma Protestante, afirmó: la providencia de Dios gobierna todas las cosas y nada sucede sin su voluntad. La prosperidad de José, bajo la administración de Potifar, es un claro ejemplo de cómo la providencia de Dios opera incluso en las circunstancias más difíciles. La esposa de Potifar acusó falsamente a José de intentar abusar de ella, y él fue encarcelado injustamente. Esto lo podemos ver en Génesis 39:20. A pesar de esta injusticia, Jehová estaba con José en la prisión. Esto lo podemos ver en Génesis 39:21. Dios mostró su misericordia hacia José y lo hizo hallar gracia ante el jefe de la cárcel, quien lo puso a cargo de todos los presos. Y esto lo podemos ver en Génesis 39, 22 y 23. Incluso en los momentos de mayor oscuridad, Dios no nos abandona. La prisión podría haber sido el final para José, pero para Dios fue solo un paso en su plan. En nuestras propias vidas podemos enfrentar acusaciones falsas y maltratos, pero debemos recordar que Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. La presencia de Dios en la prisión nos enseña a mantener la fe y la esperanza, sabiendo que Él está trabajando en nuestras vidas. C.S. Lewis, un célebre autor y teólogo cristiano, expresó: Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. El sufrimiento es su megáfono para despertar a un mundo sordo. La prisión de José fue un lugar de sufrimiento, pero también fue un lugar donde Dios trabajó poderosamente en su vida. Del mismo modo que Dios estuvo con José en sus pruebas, también estuvo con él en su prosperidad, demostrando su fidelidad en cada etapa de su vida. Y por honor al tiempo, seguimos mañana. Mil bendiciones.